Gustoy. Hoy, en esta segunda conferencia de las jornadas, de las 34 jornadas de etnografía que organiza el Departamento de Etnografía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, tengo el honor de presentar a Juan Martín El Esculu Arregui, que es doctor en Filología Vasca, es también licenciado en Filosofía, ha escrito al menos 16 libros de una variable muy grande, desde narrativa infantil, cuentos, una antología y un libro que es el que más o menos va a desarrollar hoy, que se titula Iruña Beleia Euskarazko Grafitoa. Entre los trabajos que ha hecho, ha sido también guionista en los programas de Goenkale, ha escrito pues Amaika Ipuin, Txepetza Tasugea, Fraisko eta Galtzagorri, Euskal Lizunkeriaren antologiak, Kuba Triste Dago, Alpen Itzalpean y algunas otras cosas más. Por tanto, hoy tenemos la ocasión de oírle a Juan Martín El Esculu, que ha trabajado sobre este descubrimiento que se hizo en el yacimiento romano de Iruña Beleia y que es objeto de una gran polémica, está rodeado de una gran polémica y yo le he escuchado en varias ocasiones una conferencia parecida me imagino, a la que nos va a brindar hoy, pero en euskera. Y justamente le he pedido que haga un esfuerzo para hacer la conferencia en español, en castellano, para que personas que no conocen o que no dominan bien la lengua se enteren de las tesis y de las circunstancias que están en torno a este enorme hallazgo en el Oppidum, en la ciudad romana de Iruña Beleia. Sin más, les dejo con Juan Martín El Esculu. Y esperen. Gabon guztioi. Bai. Eskerrik asko Fermin, gonbidatzeagatik. Eskerrik asko zuei guztioi hitzaldi honetara etortzeagatik. Como ha dicho antes Fermín, se me ha pedido que haga la conferencia en castellano. No estoy muy acostumbrado a hablar en público en esta lengua, pero bueno, con un poco de buena voluntad creo que nos entenderemos. Antes de entrar en materia, decir que vais a escuchar la opinión de una persona que está totalmente convencida de que los grafitos son auténticos. Aviso de antemano, puedo estar equivocado como no, pero vamos, creo que no. Seguramente en esta sala habrá gente que opine lo contrario, entonces después de mi exposición pues me gustaría que libremente expresaran su opinión o sus argumentos pues, a favor de la falsedad, etcétera, o de lo que proceda. Entraré en materia enseguida. Argia itzaltzen baduzu pixkat, guatu ikusiko da. Bueno, con ayuda del PowerPoint creo que iremos más fácilmente. El yacimiento de Iruña Beleia se encuentra, como muchos de vosotros sabéis, a 10 kilómetros de Gasteiz, entre Mendoza y Nanclares. Veis aquí un mapa de las vías romanas y está concretamente Iruña Beleia está en la Inter 34 que se llamaba, que va de Burdigala a
histórica, de Burdeos a Astorga. Aquí concretamente, creo que muchos de vosotros y vosotras conoceréis el yacimiento. Aquí tenemos una ortofoto, no sé cómo se llama esto, donde se ve la situación de Iruña-Velilla. Esto es el río Zadorra, hace un meandro, y esto sería Tres Puentes, esto sería Villodas. Hay que decir que existía una importante ciudad caristia desde la Edad del Bronce. Por lo tanto, antes de que los romanos edificaron sobre la ciudad indígena caristia anterior, que se extendía también a lo largo de toda la colina, y debía ser bastante grande. La ciudad romana tuvo en una época en la de máximo esplendor entre 80 y 100 hectáreas, que es, como sabéis, es mucho. Y bueno, es dificilísimo calcular el número de habitantes, pero quizás pues unos 5.000 habitantes. A finales del siglo III y principios del IV se construye la muralla, que sería, luego lo veremos mejor, pero esto que se ve aquí, el recinto amurallado, hay una que tiene 1.200 metros de circunferencia y bueno, una muralla alta y fuerte, con 11 hectáreas en su interior. Desde época de crisis en el imperio hay miedo a invasiones y saqueos, etcétera, y entonces en esa época se desaparecen muchas ciudades romanas, o empieza su decadencia. Iruña-Velilla sigue viva, pero con un espacio mucho más reducido. En su época de máximo esplendor ocuparía todo esto que veis aquí, y seguramente, bueno, ya están localizadas también, había barrios residenciales en la zona de Tres Puentes, en la zona de Villodas, etc. Incluso parece ser que hay algún teatro localizado. Bueno, entre finales del siglo V y comienzos del VI, la ciudad es abandonada. Bueno, pues todos sabéis que la noche altomedieval pues, afectó a toda Europa. En los siglos VIII y IX se cree que fue sede de un obispado. Por lo menos existe la referencia Álvaros Episcopus Veleiensis del año 850 y pico. Por lo menos existía el título de Episcopus Veleiensis. No se sabe si la sede la tendría en Iruña-Velilla o no. Y luego sí hubo un convento de la Orden de San Juan entre los siglos XI y XIV, cuyos restos todavía se pueden ver. Aquí tenemos una recreación de la ciudad en su época de máximo esplendor, que podría ser, pues esto vemos el meandro. Esto, los que conocéis, sabéis que es un plano inclinado que termina ahí en un espolón. La parte de arriba se llama el espolón de Arquiz, y luego en el centro tenemos pues lo que sería el recinto amurallado, que se amuralló en el siglo III o IV. Aquí tenemos una, pues como podría ser la entrada principal, la entrada sur, y aquí pues un posible foro romano como cualquier. Bueno, referencias históricas, bueno, de época romana sí existen por lo menos 8 o 9, donde aparece Velilla, y luego a partir del año 850 ya no aparece otra vez el nombre de Velilla. Hay alguna cita, pero ya siempre como Iruña, porque el sitio se ha conocido hasta hoy como Iruña. Lo de Velilla nadie sabía. Hasta los años 80 no estaba clara la relación Velilla-Iruña.
prácticamente fueron Eliseo Gil y esto los que empezaron a utilizar Iruña Velella, porque antes solamente se utilizaba Iruña. Porque el nombre de Velella sí aparecía en los textos, pero no se relacionaba con Iruña. Se sospechaba que a lo mejor era Arcaya o que fuera Zuazo o algún otro yacimiento. Bueno, el asunto es que apenas se toca el yacimiento, apenas se excava, hay una intervención de un clérigo llamado Federico de Verástegui, un ilustrado de Vitoria, en el año 1900, poca cosa. En el año entre el 49 y el 54, Grazziniano Nieto, arqueólogo del régimen, falangista, primer director de la Universidad Autónoma de Madrid, etcétera, pues utilizando soldados hizo varias campañas y excavó dentro de las murallas una parte y publicó una breve publicación llamado El Oppidum de Iruña en el 58. Fijaros que utilizaba Iruña y no Velella. Luego un tal Juan Carlos Elorza, un arqueólogo burgalés, hizo una intervención en 1975, pero la que no escribió nada. En 1994 a 2001, Eliseo Gil y Idoia Felloy comienzan con campañas de verano. Campañas de 15 días, a pleno sol y con poquísimas subvenciones. Como sabéis cómo funciona esto, creo que en la sala habrá algunos arqueólogos. En el año 2002 se crea el URMEN, lo crean Eliseo Gil y Idoia Felloy, gracias a un convenio con Euskotren para 10 años, consiguen una buena subvención. Y en el año 2005, los años y bueno, hay que decir, en todos estos años van apareciendo muchas cosas, también grafitos, pero en el 2005-2006 aparecen los llamados grafitos excepcionales. Ahora explicaremos cómo, dónde. Seguramente los que no habéis seguido el tema pensaréis que se encontraron todos en un cajón, en una esquina o en un sitio, nada más lejos de la realidad. Aquí tenemos un plano y bueno, dentro de las murallas fue donde más se excavó, y aquí igual se ve mejor aquí, en los sectores 5 y 6, que era la Domus Valentina, que se llama, y la Domus de los Rosetones, es donde aparecen los lotes más numerosos de grafitos. Luego también aparecen, esto es intramurallas, en otros dos sectores, pero luego esos 2 años se hacen unos 300 sondeos para ver la potencialidad del yacimiento, sondeos de 2x2, de 2x2 y hasta tocar fondo. Y de esos casi 300 sondeos aparecen grafitos en todos estos puntos que veis. Y hay grafitos en euskera, no en todos estos, pero también en bastantes, luego veremos más. Bueno, y de alguna manera lo tenían que transcribir. Bueno, aparece también ladrillo compacto de obra, y esto, según muchos, se data solo, porque si el soporte es antiguo y nadie lo ha puesto en duda, y si alguien lo pone en duda, se puede analizar químicamente si la composición química del ladrillo es de la que se hacía hace 2000 años o si es de hace 20. Entonces, esto se ve que está grabado antes de cocerse, porque cualquier ceramista que lo ve lo dice, no, esto es como cuando metes en el horno un pan y luego lo sacas y las hendiduras son profundas que redondeadas. Esto no se puede hacer con un punzón, y si no lo intentáis, porque el ladrillo de obra es, vamos, como el mármol casi. Aparecen dibujos, muchos dibujos. Aquí tenemos un dibujo de una mujer. No sé, no es fácil interpretar si lleva algo aquí en la mano o aquí arriba. Un dibujo precioso, por otra parte.
Bueno, ostracas en euskera. Todo el mundo coincide que si no hubieran aparecido las de euskera, el asunto hubiera seguido su curso sin ningún problema. Pero aparecían las ostracas en euskera y se armó el follón. Bueno, ¿qué es lo que aparece? Son unas 50 piezas y algunas están escritas por los dos lados. La mayoría están en cerámica, pero también en ladrillo, hueso y en vidrio. Hay unas 60 palabras diferentes y unas 180 en total, contando las repetidas. ¿Y qué nombres aparecen? Pues de familia: Ata, Ama, Neva, Reba, Mona, Naya, Seba. Luego veremos la ostraca. Cristianismo, pues parece más que cristianismo, es judeocristianismo, porque aparece Jesús, José, María, Miriam, Yahvé. Y luego Geure Ata aparece muchísimas veces. Los colores Gori, Urdin, Beta, Aros. Nombres comunes como Iyar, Isar, Araña, Sua, nombres de lugar, dos nombres creo que existen más en las no vascas. Aparecen una ciudad de Egipto, ahora no me acuerdo cómo se llama, y aparece alguna más. Bueno, y nombres de persona como Titus, Mirto, Marco, Corne, verbos como Jan, Edan, Lo, Escon, Arrapa, Bisi, Edan, Egin, Il. Algunas frases cortas, me estoy ciñendo a las de euskera. Geure Ata Sutar, otra que es Neure Ama Roman Ilta, y así. Y luego aparecen bastantes palabras que no hemos sabido interpretar, por lo menos yo. Y Audia, Guiatula, Giusale, Laike, Mi, Nanaya, Onanata, Boya, Doudia. A veces tampoco es fácil leer o saber lo que pone. Esto en cuanto a ostracas en euskera, que tienen otras palabras reconocibles, pero estas no. Bueno, por ejemplo, tenemos esta que os comentaba antes, con nombres de familia: Ata, Ama, Neva, Reba, Seba, Saba, Mona. Llama la atención que falte la vocal inicial, aféresis, en palabras como Reba, que parece que es Arreba, es Seba, que parece que es Iseba, Saba, que parece que es Osaba, y Mona, que parece que es Amona. Pero por otro lado también tener en cuenta que en vizcaíno es Loba, y no Lloba, como no aparece. Loba no aparece, pero bueno, que tampoco llama, además, no sé, sorprende tanto que falte. Bueno, el asunto es que estas piezas van apareciendo entre 2005 y 2006, y ante el descubrimiento, Eliseo Gil y Filloy, pues viendo que es un hallazgo extraordinario, se ponen en contacto con tres profesores de la universidad, que son Gorka Kenner, Joaquín Gorrachategui y Juan Santos Yanguas, para que vean las piezas y den su opinión. Y una semana antes se había hecho la presentación de las ostracas latinas y etcétera, y a la semana se presentan las ostracas en euskera. Vamos a ver un trozo de la rueda de prensa en la que participan Eliseo Gil, Gorrachategui, etcétera, y el catedrático de lingüística indoeuropea Joaquín Gorrachategui. Geure Ata Suta. Geure Ata Suta. Bien, me parece que recoge
me parece a mí, es una interpretación personal, que habrá que ver, que recoge el saludo entre los cristianos, ¿no? Nuestro Padre, es decir, Dios en vosotros, esté en vosotros, sea con vosotros. Él mismo explica el motivo de su comparecencia. Y nuestro objetivo principal hoy era precisamente asegurar a esa comunidad científica que es verdad, que no es un fraude, que han aparecido unas leyendas escritas en alfabeto latino sobre material cerámico, básicamente, aunque también hay vidrio y hay huesos, con leyendas en vasco antiguo. A falta de una precisión en la cronología, esto siempre hay que tenerlo aquí en la cabeza, podemos fechar el material como en la antigüedad tardía, es decir, vale decir en principio desde el tercero hasta el sexto. Este es el 15 de junio de 2006. Bueno, recordaréis que hubo un revuelo mediático enorme a cuenta de esto y bueno, y fue una noticia impresionante para todos. Bueno, pero y la dicha dura poco en casa pobre, y el 19 de junio, ver las fechas, 15 de junio de 2006, 19 de junio de 2006, el mismo Joaquín Gorrotxategi escribe una carta a Amelia Valdeón, la directora, y luego la depusieron, del Museo de Arqueología, diciendo que cree que son falsos. O sea, en 4 días cambia radicalmente de opinión, de asegurar que son sin duda verdaderos a escribir. En la carta dice claramente que cree que son falsos y da una serie de razones. En estos días está la clave del asunto. En estos 4 días, es uno de los momentos cruciales del asunto. ¿Qué pasa en esos 4 días? Bueno, él dice que se va a los Pirineos, que está pensando y que pasa un fin de semana malísimo y que a la vuelta pues decide escribir la carta porque lo que antes era todo verdadero luego es todo falso. Bueno, no es difícil suponer lo que ha pasado en esos 4 días. El máximo especialista de euskera antiguo de la universidad y colega suyo y amigo, Joseba Lacarra, pues al enterarse de esto de la rueda de prensa y de conocer algunos textos, etcétera, pues pone el grito en el cielo y dice: esto es falso, no puede ser por esto. Lo convence y a los 4 días escribe una carta diciendo que son falsos. Y ahí empieza la guerra mediática. De junio a 2006 a noviembre de 2008 hay una intensa campaña a favor de la falsedad en los medios de internet, sobre todo. No solo, se filtran también algunas fotos y algunas cosas al País, a Gara, etcétera, pero los foros de internet, sobre todo uno que se llama Celtiberianet, echan humo. Y cuando digo que echan humo es que al día hay igual 100 o 200 posts, y así ininterrumpidamente durante muchísimo tiempo. Hay opiniones de todo gusto, los que creen que son falsos son verdaderos, pero los que destacan por su información y por las cosas que dicen son 2. Uno que en un comienzo se llama Gips y luego cambia a Satorrotas, y otro que se llama Tomás de Una y luego cambia a Chachi Piruli. Y estos 2, Chachi Piruli y luego más seudónimos. Y estos 2, bueno, tenemos recogidos por lo menos de Gips Satorrotas
como 400 posts y haciendo caso omiso a la cosa de no airear nada hasta pasar cierto tiempo y hacer los estudios pertinentes, pues empieza a filtrar datos, fotos, etc. De las más sospechosas, de las que a él le parecen más cantosas, y siempre con seudónimo y jugando con muchísima ventaja. Es una campaña que dura, pues eso, 2 años y pico, en que, como he dicho antes, los foros de internet están echando humo. No todos los foros de internet están por la falsedad, existen también pues, otros como Euskal Euskalduna, etcétera, que abogan por la veracidad y tal, pero estos juegan con ventaja porque tienen datos, tienen acceso a las fotos que nadie en ese momento, nadie más tiene. Esto es ya un poquito posterior, pero yo creo que, bueno, lo he traído pues porque sí. Un comentario de Satorrotas que dice: YouTube critica que Gorrotxategi sea Dios. Más bien parece que lo considera el demonio. Bueno, esto ya viene de antes y de otra, es una contestación. Hablando de Gorrotxategi dice el Satorrotas: yo simplemente creo que es un hombre que ha explicado, en mi opinión, al menos bastante claramente, en realidad, lo que le ocurrió. Yo crédito a lo que él, arqueólogo, lo decía, intentó justificar los datos vascos dentro de su disciplina, se dio cuenta que no podía. Acto seguido da cuenta de sus conclusiones y sospechas. Que se sepa, es el primero de todos los personajes de este trama que lo hace. Además diría que lo hace donde debe hacerlo, sin escándalo, esperando que las cosas se arreglen. Pues, luego aparece Nefertiti. Si queréis, sobre este tema también hablamos luego. Aquí tenemos una pieza de, parece que el soporte es de un servidor, me parece que es de un corzo, donde pone Nefertiti. ¿Veis aquí? Además, la F esta es de una sutileza impresionante. Hasta aquí, unas letras. Bueno, luego hablamos de esto otra vez si queréis. Más pruebas de la comisión. En los grafitos de euskera aparece el artículo, que esto ya se determina. No aparece la H y el ergativo, cosa que lo de la H no es verdad. Aparecen Z y K, luego veremos por qué no. Verbos auxiliares como na, ta, tu, y el léxico, pues que no, polita no podía ser, porque, bueno, ya veremos luego. Arrapa tampoco, araña aparece tampoco y arroz tampoco. Los pronombres como neure dicen explícitamente que neure que no puede ser, porque tenía que ser o nere o n, pero neure no. Y esto es extrañísimo porque son conocedores del grafito ese que hemos visto, que aparece neureseni claramente, pues a pesar de ello, no. Bueno, no me voy a extender demasiado con lo del euskera, porque luego no vamos a tener tiempo para mucho, pero mirad, el artículo. La tesis es que el euskera no tenía artículo hasta los siglos 6 o 7, y si aparecen en esto, en Nuña de Leyes, son falsos. Por ejemplo, en esta pieza, que es una pieza de telar, donde aparece hilar con una circunferencia aquí, y luego en la otra parte lura y sua, pues esto ya es falso, o sea, porque aparece una A y aquí otra A, y esto es artículo y tal, y entonces como no existe, ya, y no en pruebas físicas, o si tienes una costra aquí que se pueda analizar, o etcétera, no, eso no importa. Y como prueba dicen que es el demostrativo A, como en vizcaíno, A es el origen del artículo, y que todavía en la Reja de San Millán, sabéis que es una relación de pueblos de Álava de unos 300 nombres, aparece con H los artículos A. Y entonces, si en el siglo XI todavía no se había perdido
aspiración del artículo de la A, pues cómo iban a aparecer en el siglo IV o V, aquí imposible. Bueno, voy a rebatir primero este argumento, porque me parece que por mucho consenso que pueda haber en algunos estamentos académicos sobre esto, me parece que no tienen ni pies ni cabeza. Primero, sentido común. ¿Cómo puede funcionar una lengua sin determinante? La primera palabra. El hombre ha venido, como se decía aquí, son etorrida. ¿Y el plural cómo se hacía? Los hombres han venido. No se dice aquí sonac, y ahí no hay un artículo más unaca. Segundo, ¿cómo se hacían las oraciones de relativo? Ikusiduguna, erosidugu, no existía esto, o el participio hondo y casi adota. ¿Por qué tenía que seguir el euskera el camino de las lenguas romances? Las lenguas romances se cree que tomaron el artículo en la Edad Media para suplir la declinación del latín, ¿no? ¿Por qué el euskera no pierde la declinación? Entonces, ¿por qué tenía que coger el artículo? Las lenguas romances cogen los pronombres al sustituir a la declinación. ¿Conocéis pronombres en euskera? No existen. ¿Qué necesidad tenía? Y lo segundo, ¿cómo se difundió en tan poco tiempo una cosa tan estructural como el determinante o artículo hasta el último rincón del euskera? O sea, resulta que en el siglo V no existía, y en el siglo VIII, IX y X, cuando aparece la primera documentación después de la noche medieval, ya en los primeros documentos aparecen artículos a patadas. Amona en el 70, Arana en el 88, la Redada en el 945, para Lucía, bueno, algunos ejemplos. López Salduna, o sea, aparecen en todos los, ya desde los primeros documentos aparecen los artículos. Y en época romana, esto ya es más discutible, pero también, pues Garona aparece, ahí puede haber un artículo, un onna, una, pues si es de bueno o si significa otra cosa. Atura aparece, es el primer lur, Alabona es un poco una población vascona que está cerca de Zaragoza, Udura también, Argavia aparece, Pareia, Iría aparece en Galicia, ciudad de Iría, ya está muy lejos, pero bueno, pues aparece, etc. Bueno, y luego, es que la mayor es mentira, bueno, mentira, no se puede decir esa palabra, pero no es verdad. Dice que en la reja hay artículos con A, y no existe, no hay libro, porque todos son sufijos de abundancia del lugar. O sea, aparece adurza, pues adurza, o sea, no sé si es adurzaga, ameza aparece, es amezaga, arroya, pues arroya B, arriola, etc. No aparece. Y sin embargo, la H puede ser un hiato, puede ser, no sabemos muy bien, que aparece Gasteiz, también aparece Agurena, aparece con dos. Y los nombres con artículo, ninguno lleva H. Y una discusión que tuvimos sobre esto en internet, con gente de la universidad que defendía la tesis de la carrera, decía, a ver, encontrarme una palabra en la reja de San Millán entre 300 donde aparezca el artículo con H. Aspuru, A, Zaraluce, A, Armu, A, Larre, A, o Larre, están así escritos. O Barundia, aquí tengo Barandiz, pues aquí, por ejemplo, ¿ves? Aspuru está aquí, Urigurena, sin H, Larrea, sin H, y los que aparecen con H son Arriola, que es Ola. Pero no hay H. Bueno, voy a pasar muy rápido sobre el resto de las cosas sobre el artículo. Aparece un Iluna, aparecía Iluna en Tres Puentes, es una lápida desaparecida, pero existe un calco desde del año 1900 más o menos, y aparece un Ibarra en una lápida de Extremadura, podría ser alguna persona que emigró a Extremadura. Luego dice que no existen Hs en Iruña Beleña y también es falso, no es verdad del todo, porque aparece un AIE, aquí aparece un H, y por lo visto no lo han visto, aparece aquí un AI también, pero el hecho de que existiera la aspiración, que seguramente existiría en época romana por los testimonios que hay, ¿no? Parece que la aspiración en Igualde también existió hasta cierta época, pero eso no quiere decir que la tuvieran que
manifestar gráficamente. Por ejemplo, es el ejemplo de Iparralde, cuando empiezan a escribir, la que escribe normalmente no utilizan H. Bueno, la Amet aparece en tu y beta, como para decir etu, Amet y belza. Y bueno, es muy curiosa la literatura que utiliza la Carrà en su informe científico. La inverosimilitud de tales grafías para el Bajo Imperio y quizás para cualquier otra época de la historia de la humanidad es absoluta. Jamás una T podría equivaler a una TS y una TZ vascas modernas. Y así, tan tranquilo. ¿Por qué una T no puede significar una TZ? Hoy mismo en muchos idiomas solutio se ve solutio, tristitia se ve tristitia, y justitia justitia. Y Amet, ¿por qué no? Ento, etcétera. Tenemos TZ no encontrar ninguna lápida, pero TS por lo menos en tres. Euskorritze, otra que pone Ichacurriña, que es de Navarra, y otra también de Navarra, que es el H, y aparece con TS. Bueno, la Z también dice que es imposible que aparezca, y bueno, no sé por qué. En la reja de San Millán aparece en cantidad, por ejemplo, Azúa, Narvaita, Mendoza, etc. K y Q tampoco pueden ser, aparece tal. Es con la K no puede ser, pues, no sé. Se utilizaba en la K es griega, entonces también utilizaban los latinos con palabras extranjeras como calendas griegas, por ejemplo, se escribían con K, los latinos, me refiero, etc. En la reja aparece con K, Andosqueta, Pitbull, Teburin, etc. La Q también imposible, dice que son grafías meridionales de hacia el año 1850, la K y la Q. Pues en la reja de San Millán aparece, en la reja no, en las glosas semilonenses Isioki con U, en fin. En el léxico tampoco se podía decir araña, a ver que aparece araña. Nuestra forma de araña es pues una variedad moderna y dialectal. Y resulta que la primera vez que aparece esta palabra antes, aparece así, araña. Piste, araña. Conoceréis el Codex Calestinos, y dice, pisten, den bocan Turcia, carnen aragui, pisten araña, etc. En el léxico, pues Urdin y Gori tampoco se puede, tampoco son, aquí aparecen Urdin y Gori, tampoco. Que ni Gorri ha sido históricamente rojo, ni que desde luego Urdin ha sido históricamente azul, están fuera de toda discusión. ¿Vosotros creéis que Gorri nunca ha sido rojo? Ni Urdin ha sido azul. Otra cosa es que también tenga otros significados, pero rojo, o sea, conocemos arrigorrista y etcétera, con peñas de color rojo, así, bueno, etcétera. Bueno, no hemos sido muchos los que nos hemos movido en este asunto. Desgraciadamente ha habido una especie de conspiración de silencio, no sé, de damnatio memoriae en este asunto, pero bueno, por lo menos una serie de francotiradores ya hemos estado en la lucha. Y bueno, tenemos aquí una primera foto desde 2009 de Sosiriña Belilla, luego también Euskal Jatorria, etcétera, se han movilizado. Y las cosas que pedíamos eran tres: que se aseguren que las piezas están en su estado inicial. Esto os parecerá obvio, ¿no? ¿No sabéis dónde han estado las piezas durante 5 años? En manos de la Diputación. ¿Y qué quiere decir eso? En manos de la Comisión y de todos aquellos que han querido vernos, porque les han dejado vernos. O sea, han estado en parte de la parte acusadora, o sea, de los que, o sea, es como si en una reyerta entre dos a cuchillazos, pues luego los cuchillos los tenga uno en casa, ¿no? Segundo, que ordenen la realización de nuevos análisis y estudios científicos sobre los grafitos. Tanto Lurmen como todos nosotros
hemos estado pidiendo que se hagan análisis y estudios científicos. Y 3, que reconocidos arqueólogos no vinculados a las partes lleven a cabo excavaciones controladas en lugares señalados. Nada de esto se ha hecho. Bueno, luego ya hablaremos sobre el estado actual del asunto. Pero primero, razones que inducen a pensar en la autenticidad. Piezas grabadas antes de la cocción. Antes, bueno, ya os he hablado de esto. Esta pieza pone llave de alta, pues parece que está hecha antes de la cocción y por lo tanto, a ver, que alguien demuestre que esto es falso. Surcos de escritura con conclusiones calcáreas. Hay cantidad de piezas que no se llegaron a lavar totalmente. Normalmente las piezas se lavan a fondo, se les quitan todas las adherencias, tanto de los... de Iruña, más de 400 grafitos que por sus características y su naturaleza los consideramos como excepcionales. Hay que dejar muy claro que los hallazgos, los diferentes hallazgos se produjeron en varias localizaciones diferentes dentro del conjunto arqueológico de Iruña Velella, tanto al interior como al exterior de lo que se conoce como la ciudad amurallada. Es decir, no se trata de toda una serie de aparición de materiales descontextualizados, sino que proceden de un proceso de investigación, proceden de una excavación arqueológica lógicamente llevada a cabo por profesionales del gremio, y cada uno de esos conjuntos de localizaciones o hallazgos aislados está adscrito a lo que se denomina un estrato o un contexto arqueológico. A su vez, esos estratos arqueológicos, esas localizaciones, permiten poner en relación los diferentes materiales hallados y hacer una primera descripción cronológica de los materiales, lo que nos permite situar todo el conjunto de los hallazgos en sus diferentes lotes dentro de lo que sería la época antigua, dentro de lo que sería la época romana en líneas generales. Además de ello, en esa labor detectivesca también que tiene la investigación arqueológica, poniendo en relación todos los diferentes datos, lo que serían las diferentes localizaciones geográficas dentro del mismo yacimiento, las diferentes épocas que se han, digamos, establecido en base a esos estratos, en base a esos contextos arqueológicos, y cruzando además lo que sería la temática de los propios hallazgos, nos permite darle una coherencia a todo el conjunto, una coherencia interpretativa, una coherencia, digamos, de veracidad añadida. También se ha producido toda una serie de evaluaciones externas totalmente desinteresadas por parte de diferentes profesionales que han concluido que el proceso de investigación, que la metodología utilizada era correcta. Yo creo que es absolutamente de recibo citar la evaluación llevada a cabo por el profesor Harris, que es, podríamos decir, el padre, digamos, del método de registro arqueológico moderno. Suponer que todo esto es consecuencia de una falsificación masiva plantea muchísimos interrogantes muy difíciles de resolver y es bastante, entra dentro de un terreno bastante de la imposibilidad. Podemos suponer que una falsificación de este estilo supondría unas dificultades operativas tremendas. Por ejemplo, para colocar más de 400 piezas, en lo que digo, con más de 50 estratos diferentes, dentro de un proceso de excavación vivo, en el cual un arqueólogo experimentado es capaz de identificar cuando un estrato acaba de removerse o no. Y también suponer que esos más de 400 materiales se han introducido en el lugar donde se estaba procesando el material implicaría ver cómo es posible realizar esto sin que el equipo de arqueólogos en uno u otro caso se diera cuenta de ello. Por otro lado, también esta falsificación implicaría un equipo falsificador de falsificadores bastante numeroso y muy bien organizado, contratado exclusivamente para llevar a cabo y perpetrar esta falsificación. Dentro de este equipo hemos de suponer que habría de haber una serie de personas expertas en determinadas materias que aparecen representadas en los grafitos, mostrando un nivel de especialización incluso superior en muchos puntos a los que tuvo la propia comisión que evaluó este material. De hecho, hay determinados aspectos que en la actualidad solo conocen determinados expertos, por ejemplo, en la antigüedad, en el mundo celta, en el mundo púnico, en el mundo de la religiosidad primitiva.
Entonces, entender que una única persona o un grupo de personas tuvieran ese nivel de expertización es mucho más difícil de plantearse que el hecho de que los hallazgos realmente sean veraces y sean de la época. Debería haber contado con expertos en la falsificación de las superficies, ¿no? Es decir, de técnicas de envejecimiento de las superficies donde los grafitos estaban incisos. Deberían haber conocido cómo hacer que las páginas parecieran antiguas, cómo dotar a determinadas superficies de costras carbonáticas, en otros casos de unas adherencias superficiales, porque además hay diferencias según estratos, y esto debería haberlo tenido en cuenta este tipo falsificador, y además tener el equipamiento, los conocimientos y el tiempo necesario para poder llevar a cabo este envejecimiento de las superficies. Y luego hay que plantearse algo que es obvio, y es que una falsificación intenta emular, intenta parecerse lo máximo posible al modelo el que se intenta pasar como bueno, ¿no? En este caso, en el caso de los grafitos veguenses, debería haberse visto representado un latín o un euskera que fuera acorde con las teorías establecidas sobre cómo debía ser en la época, o debería haber enseñado un muestrario iconográfico propio de la época. En cambio, estos grafitos, si son excepcionales, es precisamente porque muestran discordancias con las teorías establecidas sobre cómo debería ser el latín vulgar de la época o cómo debería ser el euskera que se hablaba en aquella época. O observamos aspectos novedosos en iconografía que evidentemente no son entendibles dentro de algo que intenta hacerse pasar por una falsificación. Habría que preguntarse un poco, como han hecho, digamos, muchos investigadores independientes, un poco establecer las preguntas básicas, ¿no? Por un lado, tenemos que descartar el móvil económico, no solo también porque lo diga yo o porque lo digamos nosotros, sino porque incluso hay pues, dos sentencias que se han archivado precisamente que pretendían establecer espuriamente ese móvil inexistente. Pero sí. Tenemos un vídeo grabado a los 5 días de empezar a excavar. Yo creo que merece la pena. En 2010 pide al URME y a la Diputación de Álava que seleccionen los grafitos a analizar. Cada parte señala 50. En 2010 de junio, el URME propone al juzgado que sea un laboratorio inglés especializado en arqueometría la que se haga cargo de los análisis. Contacta al URME por medio de Sosbeleia y el laboratorio inglés, muy especializado y con maquinaria ad hoc, contesta diciendo que sí, que para ellos no es dificultoso hacer un análisis de tipo, señalan sus características técnicas, incluso un presupuesto que es más o menos 10.000 euros por pieza. El juzgado dice que no acepta la propuesta. El juzgado encarga además al laboratorio de la Guardia Civil, en julio. La Guardia Civil, no sé si se la lleva o no, porque no lo supimos, pero no contesta hasta que pasa un año, diciendo que desiste por falta de medios. Bueno, a los meses el juzgado intenta pasarle la pelota a la Ertzaintza. La Ertzaintza, esta por lo menos celeridad sí tuvo, desiste diciendo que falta de medios técnicos. A los 2 meses dice que no. Bueno, en julio de 2002 el juzgado encarga a los análisis al Instituto de Patrimonio Cultural de España y le da 6 meses de plazo. Este es un instituto dependiente del Ministerio de Cultura. Vale. En noviembre, veis que las cosas de Palacio van despacio, el laboratorio recoge 39 grafitos, todas ellas en cerámica, ninguna en hueso o ladrillo, aunque figuraran en la lista de las 2 partes. O sea, las piezas de cerámica o las de hueso y ladrillo son las más fáciles de adaptar, y pues casualidad de esas no, aunque estaban señaladas por las 2 partes, no recogen ninguna.
Pasan 6 meses y sabemos que ha pedido otros 6 meses más. Y nada, y nos tememos que las piezas, no en laboratorio, sino previamente, muchas de ellas al menos, que seguramente han sido, no estamos seguros, pero tenemos algunos indicios de que han sido lavadas. Y que ha podido desaparecer pues todo eso que se puede datar. Por ejemplo, tenemos esta foto, esta es la foto de 2006, hecha por la Diputación misma, y tenemos esta otra, hecha por Gorrotxategi a los 2 años, donde se ve que la pieza está lavada. ¿Habrán hecho lo mismo con el resto? No lo sabemos, pero han estado 5 años en sus manos. Y luego ante esto lo que hay que pedir es que los análisis se hagan, pero que lo haga una institución foránea, especializada en artometría y como se debe, y no presumiblemente con presiones de todo.